doctor. Entonces, vamos a dar algunas reglas para empezar este espacio que tenemos reservado, que va a ser más o menos de unos 45 minutos a una hora. Vamos a tener primero la charla de usted y todos los participantes pueden dejar sus preguntas en el chat. Y al finalizar la charla vamos a dar unos 10 minutos para responder a las preguntas, a las consultas que ustedes tengan para el doctor Carlos de Villegas. Y luego les voy a pedir que aguarden en la sala porque vamos a hacer un sorteo especial de una teleconsulta privada con el doctor Carlos de Villegas para todos aquellos que se queden hasta el final de este webinar. Y también recordarles que al finalizar esta sesión, ustedes van a recibir, si se han registrado en la página web, un regalo especial que les va a llegar el día de mañana, así que estén todos atentos a sus correos electrónicos. Y bueno, sin más que decir, le doy la palabra, doctor, somos todo oídos para usted. Bueno, muchísimas gracias. Como les comentaba, este es un tema que es muy apasionante. Una de las preocupaciones más grandes de las mamás cuando hacen el seguimiento de sus niños desde el momento de haber nacido es de que si se está alimentando o no se está alimentando correctamente, si va a tener un buen desarrollo, qué es lo que podemos hacer para mejorar la nutrición de nuestros niños. Y bueno, es un tema que preocupa desde siempre. Para esto es importante llegar hasta el momento mismo del nacimiento. Nosotros sabemos que ni bien el bebé nace, debe ser acercado al seno materno para poder iniciar este proceso de alimentación, de nutrición, que de no hacerse de manera efectiva puede tener repercusiones a lo largo de la vida, y es por eso que se debe tomar con mucha conciencia el tema de la nutrición infantil. Normalmente los niños, luego de haber nacido, deben realizar controles mensuales con el pediatra, y estos controles mensuales tienen la intención de ir detectando si encontramos o no algún problema en lo que es la alteración, no solamente en el desarrollo físico de nuestros niños, sino también en el desarrollo intelectual, neurológico, para ver si esto está acorde al tiempo de vida que tienen nuestros pequeños pacientes. Entonces, obviamente, cuando hablamos sobre alimentación en un inicio, tenemos necesariamente que tocar brevemente lo que es la lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna la leche materna es el alimento exclusivo que debe recibir el bebé en los primeros meses de vida, y esto va a cubrir perfectamente todas las demandas nutricionales que tienen nuestros niños o nuestros recién nacidos. A veces la mami en los primeros días piensa o cree que no está produciendo la cantidad suficiente de leche, y eso es algo que no puede ocurrir. Una mamá que tiene un bebé de 2 kilos y empieza a amamantarlo, pues va a producir leche para un bebé de 2 kilos. Una mamá que tiene un bebé de 4 kilos, pues tiene que producir leche para un bebé de 4 kilos. Y si la mamá tiene gemelos, pues la naturaleza le ha brindado esa posibilidad, pues la mamá tiene la capacidad de producir la suficiente cantidad de leche para poder cubrir las demandas y las necesidades de estas dos nuevas vidas. Entonces, algunas recomendaciones iniciales siempre a las mamás que están dando de lactar, por ejemplo, es de que deben ofrecerle el pecho a sus niños de manera a libre demanda, ¿no? Es decir, cada vez que el bebé lo solicite, la mami debe tratar de amamantar. Por 2 razones. Primero, que los bebitos no tienen un tiempo, no tienen una maquinaria como para decir hay que alimentarlos cada 2 o cada 3 horas. Entonces ellos se van a alimentar siempre que vean o sientan la necesidad. Y por otro lado, el mantener esta forma de alimentación, que se llama libre demanda, va a permitir también de que la mami genere o produzca la cantidad de leche necesaria para cubrir las demandas de su bebé. Obviamente, la mami tiene que saber que necesita algunas condiciones para producir una adecuada cantidad de leche. Por ejemplo, tiene que tratar de darle de lactar al bebé en un ambiente tranquilo, donde ella se despreocupe de cualquier cosa que pueda quitar la atención de la mamá. Ella tiene que enfocarse en el momento de darle el pecho al bebé, disfrutar, yo les digo a las mamis, este momento que es muy importante, y así va a ser la mamá, va a empezar a producir más cantidad de leche. Otra condición, por ejemplo, es que la mamá esté muy bien hidratada, que tome mucho líquido. Actualmente, con el tema de la actividad, del trabajo, etcétera, muchas veces las mamás descuidan un poco el tema de la hidratación, y esto hace que sí pueda disminuir un poco la producción de leche.
Entonces, una mamá que está dando de lactar a un bebé a libre demanda, que se mantiene bien hidratada, que tiene una dieta saludable, entre comillas, entonces es una mamá que va a generar una cantidad de leche que es suficiente alimento para un bebé durante los primeros 6 meses de vida. Pero de la misma manera, encontramos que algunos problemas de nutrición pueden empezar en esta primera etapa de vida. ¿Por qué? Porque, bueno, definitivamente también con el transcurso de los años, pues cada vez vemos mamás a veces muy jovencitas que todavía están en carrera universitaria, encontramos cada vez más mamás en el ámbito laboral y que tienen muy poquito tiempo de periodo postnatal y deben reincorporarse al trabajo de manera pronta. Entonces, esto hace que cambie nuestra visión sobre lactancia materna exclusiva. Hay algunas técnicas, la Liga de la Lactancia, por ejemplo, nos colabora mucho en este tema para que la mamá pueda extraerse leche en el trabajo. Hay una ley que lo permite. La ley también apoya de que las mamás que trabajan puedan llevar a sus niños a su centro de trabajo para continuar alimentándolos durante los primeros 6 meses. Pero pese a todos estos beneficios, a todo este apoyo que se ha tratado de dar para fomentar la lactancia materna exclusiva, muchas mamis ven que con el transcurso de los meses su producción de leche empieza a disminuir. Y empieza a disminuir lamentablemente porque al no tener el contacto directo con el bebé durante varias horas, al no succionar el bebé a libre demanda el pecho de la mami, entonces automáticamente empieza a producir una menor cantidad de leche. Y es aquí donde en los controles mensuales el pediatra debe detectar de manera inicial si ese niño se está alimentando bien, si está subiendo de peso de forma adecuada, y en el momento en el que se detecta de que este peso está teniendo algún problema, el incremento no ha sido óptimo, tenemos que tener la capacidad para poderle recomendar a la mamá mejorar las técnicas de colección de leche, tratar de formar un banco de leche y bueno, en último caso y de no ser posible ninguna de estas posibilidades, pues tendremos que sugerirle a la mamá utilizar un sucedáneo de la leche para que no se ponga en riesgo la nutrición de nuestros bebés. Quiero comentarles que muchas veces las mamás que asisten a la consulta vienen con una idea muy fija en la cabeza, ¿no? Que es, tengo que alimentar a mi bebé hasta los 2 años con solamente leche materna. Yo particularmente creo que evidentemente darle leche materna a un bebé hasta los 2 años es una de las cosas más espectaculares, pero yo le pondría un complemento a esta sentencia, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice los bebés deben tomar el seno materno hasta los 2 años, pero yo le añadiría una sentencia que diga siempre y cuando la nutrición del bebé se vea garantizada. ¿De acuerdo? Nos ocurre con mucha frecuencia, lamentablemente, que vemos mamis que por distintas razones no pueden darle el pecho de manera constante, tienen que salir a trabajar, disminuye su producción de leche, pero ellas mantienen la lactancia, como dice la Organización Mundial, de manera exclusiva, pero ya esta cantidad de leche y esta calidad de leche no es la misma para el bebé, no lo nutre de forma adecuada, y aquí en este primer año es donde empezamos a ver muchos de los problemas de nutrición, cuando vemos que mes tras mes el bebé sube muy poco de peso, y llegamos al año de edad, pues con una ya a veces desnutrición leve, con un bajo peso a este tiempo, y es porque la mamá se ha enfocado en solamente darle lactancia materna, descuidando el control del peso del bebé y lamentablemente pues esto puede dar repercusiones a largo plazo. Entonces, definitivamente la leche materna debe mantenerse lo más posible, siempre y cuando se esté nutriendo de manera adecuada a nuestro bebé. Entonces, mantener la lactancia materna durante los primeros 6 meses es algo que es imprescindible si queremos hablar de una buena nutrición para nuestros bebés. El calostro que se forma en las primeras semanas es como una vacuna para el bebé, es algo que le va a garantizar una buena tolerancia intestinal, es algo que va a hacer de que el bebé posteriormente reciba de mejor forma los alimentos, etcétera. Entonces, las ventajas de la lactancia materna en los primeros meses está por demás repetirlas, sabemos todos que es a lo que nosotros como pediatras debemos tender, de que las mamás traten de mantener la lactancia materna exclusiva el mayor tiempo posible.
Y durante este primer tiempo, durante estos primeros 6 meses, donde nuestro bebé, nuestro niño va a tomar solamente leche materna de manera exclusiva, tenemos que saber también que en todo lo maravilloso que es la leche materna, pues tiene una deficiencia, que es el hierro. Bueno, la leche de la mami lamentablemente no aporta las cantidades de hierro que necesita un bebé en los primeros meses, razón por la cual durante el seguimiento nosotros tenemos que empezar como pediatras una suplementación de hierro, dependiendo de la edad gestacional con la que ha nacido el bebé, dependiendo del peso que tenga, debemos empezar con una suplementación de hierro entre el segundo y el cuarto mes de vida. Si es un bebé que ha nacido prematuro y ha estado en cuidados intensivos, nosotros generalmente los damos de alta de la unidad de cuidados intensivos, ya recibiendo una suplementación de vitaminas y recibiendo una suplementación de hierro. ¿Para qué? Para que justamente durante los primeros meses de vida no se acaben las reservas que el bebé tiene en su organismo, para que no se le acaben las reservas que la mamá le brinda al bebé durante el embarazo y el bebé empiece a hacer una anemia, que se llama anemia de lactante, y es algo extremadamente común en la consulta encontrar niños con anemia de lactante, porque la mami se dedica exclusivamente a la lactancia y quizás no bien orientada, pues no recibe esta suplementación de hierro y los niños empiezan a hacer anemia de lactante. Y obviamente un niño que tiene anemia, pues es un niño que va a tener defensas más bajas, es un niño que va a tener, ¿cómo se llama? Va a enfermar quizás con mayor frecuencia. Un niño que empieza a hacer la anemia lactante es un niño que no se va a desarrollar bien, es un niño que el crecimiento pondoestatural lo va a tener más limitado, etc. Entonces, ya el control de la nutrición, fíjense qué temprano debe empezar, como a los 2, 3, máximo 4 meses, donde ya el niño debe empezar a recibir un suplemento principalmente de hierro. Vamos a llegar a los 6 meses, que es el tiempo en el que el pediatra debe recomendar el inicio de otro tipo de alimentos diferentes a la leche, y esto se conoce como la lactación. Este es otro tema que causa mucha controversia, ¿no es cierto? El cómo voy a empezar a alimentar a mi bebé, qué le voy a dar primero. Y resulta que en este tema, y voy a tratar de resumir lo más posible, muchas cosas han cambiado en los últimos años. Probablemente las abuelitas, si estuvieran participando, nos dirían, pues hace 40 años los pediatras recomendaban empezar la alimentación a los 3 meses. Recomendaban que empecemos a darles a nuestros bebés hace 40, 50 años atrás, primero jugo de naranja, porque en esas épocas no habían vitaminas en gotas, etcétera, y eso era lo que recomendaban. Otro alimento que se introducía de forma temprana era el huevo, por ejemplo, pero con el transcurso de los años se ha visto de que estos alimentos podían ser potencialmente alergénicos. Entonces, se establece que para empezar a alimentar a los bebés en la edad o la fecha de inicio ideal es a partir de los 6 meses. Un poco antes tal vez, en algunos casos especiales, pero en la mayoría, o lo que pretendemos es de que a partir de los 6 meses recién se inicie la alimentación complementaria. Entonces, los diferentes estudios demostraron de que los niños que consumían ciertos alimentos, como los cítricos, el huevo, la clara del huevo, frutos secos como el maní, nueces, almendras, y etcétera, podían causar efectos alérgicos en el bebé. Y aquí también quiero ser puntual en lo siguiente. Muchas mamás vienen y quizás por un tema económico empiezan a darles una leche entera a sus bebés a partir del 6º o 7º mes. Vienen a la consulta y nos dicen, doctor, yo le estoy dando leche de vaca a mi bebé y no le causa ninguna alergia. Estos alimentos que se denominan alergénicos no es de que van a producirle una reacción directa de alergia, es decir, que tome un niño leche y tenga inmediatamente alergia a la leche. Estos niños pueden consumir a veces estos alimentos que hemos mencionado y no dar ninguna manifestación durante 1 o 2 años. Tiempo después, este niño empieza a presentar alergias al polvo, a las plantas, al polen, al ácaro del polvo, etc. Entonces, no es de que va a ser alergia específicamente a un alimento, por lo tanto recomendamos el inicio de estos alimentos pasado el año de edad. Pero todo esto se encuentra en estudio. Al momento hay una comisión americano-europea que está reunida justamente debatiendo el tiempo del inicio de estos alimentos. Y probablemente lo que estamos comentando ahora vaya a cambiar en unos meses, donde ciertos alimentos puedan empezarse antes del año de edad,
Entonces, siempre hay que estar pendientes de las recomendaciones que el pediatra pueda brindarles. La forma en la que vamos a empezar a alimentar a nuestros bebés varía de acuerdo a uno a otro. No hay un dogma, no hay una regla específica para poder empezar a alimentar a los bebés, pero sí podemos decirles en términos generales de que la alimentación es un proceso paulatino, lento. El alimento más importante de un bebé pasados los 6 meses también sigue siendo la leche. Yo les digo a las mamis en la consulta, tu niño va a empezar a comer no para nutrirse, no para engordar, va a empezar a comer para entrenarse a comer. Y si no queremos tener problemas de alimentación más adelante, es desde aquí donde como papás tenemos que empezar a trabajar con nuestros niños para no llegar a los famosos 2 o 3 años en los que no le gusta tal cosa, no quiere comer tal cosa, no tiene mucho apetito, etcétera, ¿no? Y vemos que estos problemas pueden originarse desde un momento tan temprano como son los 6 meses de vida. Entonces aquí la recomendación es iniciar con papillas a partir de los 6 meses, no darle más de 2 o 3 alimentos diferentes por semana y principalmente tratar de evitar los alimentos que hasta el momento se conocen como alergénicos hasta el año de edad. Durante todo este tiempo sigue siendo muy importante el control mensual de los bebés porque es ahí donde nosotros vemos si el incremento de peso es óptimo o no es óptimo. Si durante un mes nosotros vemos que el bebé no ha subido de peso de manera adecuada, entonces empezamos a indagar en la mamá. La producción de leche es la misma, mamá. No ha disminuido, los pechos no se llenan tanto como antes, la mamá está trabajando, no está trabajando, toma suplemento, no toma suplemento el bebé, está recibiendo hierro, no está recibiendo hierro, etc. Y si nosotros detectamos un problema de nutrición en ese momento, es el momento de actuar. Porque obviamente se complica mucho más el tema después del año de edad, donde es más difícil recuperar a veces peso perdido. Y este es un problema que puede lamentablemente dar consecuencias a largo plazo. Nos toca con mucha pena ver en la consulta ambulatoria niños que, por ejemplo, ya tienen 2 años de edad, me ha tocado hace un par de días, y el niño pesaba como 8,5 kilos. Ya una desnutrición moderada, un niño que debía pesar 12 kilos a los 2 años y estaba pesando 8,5 kilos. Claro, a veces uno se pone a pensar de 8 a 12, 4 no es mucho para una persona de 80 kilos, pero sí es mucho para un bebé tan chiquitito, ¿no? Esa diferencia de peso de 2, 3 kilos en un niño de 1 año, por ejemplo, podemos equiparar a una diferencia de peso de 10 o 15 kilos en una persona grande o que pesa 80, 70, 80 kilos. Entonces, no nos ponemos a pensar que ya esta disminución del peso, esta desnutrición aguda que está presentando este niño al año de edad, le va a dar repercusiones para toda su vida. Estos son niños que probablemente van a tener van a tener un punto en contra el momento de entrar a la guardería o al prekinder, al nivel básico, donde van a tener pues diferencias importantes en relación a otro niño que ha estado bien nutrido, que ha recibido vitaminas, ha recibido suplementación de hierro, etcétera. Entonces, ya este niño va a entrar con una desventaja a la edad escolar y pues esto va a repercutir o puede repercutir incluso hasta edad adulta. Nosotros conocemos y encontramos patologías y decimos, este es el corazón de un niño desnutrido. ¿Por qué? Porque es un corazón que trabaja menos, es un corazón que necesita más apoyo, por ejemplo. Encontramos otro tipo de patologías que, como les digo, puede repercutir durante toda la vida de este paciente y es un problema que se ha originado a veces lamentablemente en el primer año de vida. Por eso que ni bien se detecte en este caso es el pediatra el que nos va a alertar al ver el incremento de peso. Yo cuando conozco a un niño, por decirles de 3 años, y le falta peso, yo me remito a la cartilla de vacunación y le digo a la mamá, quiero ver los controles del primer año. Y viendo los incrementos de peso de mes tras mes, podemos establecer en qué momento del primer año ese niño ha empezado a tener problemas de nutrición. Y es ahí donde se debe intervenir para que podamos hacer de que estos problemas se puedan subsanar lo antes posible. Ya pasado el año de edad, el niño básicamente debe irse
debe irse ajustando a la dieta que tienen los papás. Es decir, el niño tiene que empezar a comer alimentos que se preparan en la casa para todo el resto de los miembros de la familia, para que más o menos entre el año y medio y los 2 años el niño esté completamente adaptado, como decimos coloquialmente, a la olla familiar, ¿no? Y el niño debe consumir pues lo que consume toda la familia, ¿no es cierto? Y ya esto lo vamos a tocar un poquito más adelante respecto a qué, cómo y tenemos que empezar a alimentarnos. Pasado este primer año, los papás tenemos que tratar de incentivar o inculcar en nuestros hijos buenos hábitos de alimentación. ¿De acuerdo? Buenos hábitos de alimentación, papá, significa pues no darles gaseosas, por ejemplo. Voy a tocar un tema tan sencillo como este. Mamás que llegan a la consulta con un niño de 2 años y nos preguntan, doctor, ¿son buenas las gaseosas? Pues no, mamá, no son buenas las gaseosas, definitivamente. Entonces la mamá a veces recrimina al niño, ¿no? Y le dice, estás escuchando al doctor, no tienes que tomar gaseosa. Yo siempre les digo, perdóneme mamá, pero el niño sale a la tienda y compra gaseosas con su plata. No, doctor, es el papá el que trae las gaseosas. Entonces vaya y reclámele al papá que no traiga gaseosas para que el niño pues, no las consuma, ¿no es cierto? Es decir, a esto quiero llegar con los hábitos, con buenos hábitos de alimentación. Los niños siguen muchos ejemplos y los papás pues somos el espejo donde ellos se van a ver. Y si por supuesto nosotros consumimos gaseosas, consumimos mucha comida chatarra, no pretendamos que nuestros niños tomen solamente agua o algún refresco hervido a la hora de la comida, no pretendamos de que no sientan interés o no se sientan atraídos por la comida chatarra, por ejemplo, si nosotros no estamos poniendo el ejemplo. Entonces, es importante lo que nosotros vayamos a querer enseñar, pero es igual o más importante que nosotros, todo esto que le queremos transmitir a nuestros hijos, lo reforcemos con buena actitud y con el ejemplo. ¿De acuerdo? No puedes tomar gaseosa, sin embargo, yo termino de comer y me sirvo una gaseosa y la tomo, pues le estoy mandando un mensaje muy contradictorio a mi hijo respecto a este tema de la alimentación. Entonces, este es un momento que es muy importante para que los niños aprendan hábitos de alimentación. Yo tengo muchos niños de 7, 8, 9, 10 años que nunca en su vida han probado, por ejemplo, una gaseosa. ¿Por qué? Porque sus papás nunca se los han ofrecido, porque en el momento en que ellos ya tenían 4 o 5 años y podían entender cierto tipo de explicaciones, se les ha explicado de que las gaseosas eran dañinas para la salud, que pueden causar muchas enfermedades como diabetes, hipertensión, caries dental, obesidad, por supuesto, etcétera. Entonces, no es extraño ver niños ahora, por ejemplo, que tienen hábitos de alimentación muy saludables y estos hábitos han empezado desde la etapa temprana. A partir del año de edad, normalmente un niño disminuye el apetito. Y esta es otra de las cosas que ya en el año de edad empieza a preocupar a los papás. Doctor, mi hijo no come como antes. Cada vez toma menos leche o está comiendo menos. Y esto es algo natural, normal, esperable a partir del año de edad, porque la velocidad de crecimiento que tiene un niño disminuye a partir del año de edad. Para que me entienda, un niño nace de 3 kilos, por decirles algo, y debe pesar 10 kilos al año de edad. ¿Cuánto debe subir de peso? 7 kilos en un año. ¿De acuerdo? De 6 a 7 kilos es lo que debe subir un bebé en el primer año. Pero del primer al segundo año debe subir nada más 2 kilos. ¿Sí me explico, no es cierto? 7 kilos el primer año, pero el segundo año solo debe subir 2 kilos, de 10 a 12 kilos. Entonces, obviamente, va a comer menos, hay una disminución del apetito que es normal en esta etapa, pero disminución del apetito no quiere decir que el niño coma cualquier cosa. Podemos hablar de disminución del apetito, pero de comida saludable. Entonces, ya la mamá acude o viene buscando lo que no existe en nuestro medio y no existe en ningún lugar del planeta. El famoso jarabe o las famosas vitaminas que abran el apetito. Muchas mamás vienen a la consulta no para saber si su niño tiene buen peso, si la relación está buena, si la relación peso-tamaño es adecuada, o para saber si su desarrollo neurológico es bueno. Viene para pedirle al pediatra un jarabe que le abre el apetito a su niño. Y desgraciadamente, papás, esto no existe, ni aquí ni en ningún lugar del planeta.
Yo les digo, la persona que invente esto se va a volver millonaria porque el 80% de nuestros problemas se van a solucionar. La mamá viene porque su hijo no quiere comer bien. Y desgraciadamente, esto yo quiero decirles que también lo he aprendido muchos años después de ser pediatra, cuando hablando con un experto en nutrición, él nos decía, el 80% de los problemas de alimentación es culpa de los papás. Entonces, ¿cómo culpa a los papás? Y nosotros tratamos de darles lo mejor. Es más, doctor, yo le insisto a mi hijo, y es más, la última vez casi lo tengo amarrado a la silla hasta que se termine de comer toda su comida. Es que esa, por ejemplo, ese es un error que cometemos los papás. Y seguramente en esto que les voy a comentar, muchos, como me ha pasado a mí cuando he escuchado esta explicación, van a decir, sí, escucha, yo hacía esto, yo hago esto, y esto es algo que debo cambiar. Lograr buenos hábitos de alimentación quiere decir, primero, que debemos respetar los horarios de alimentación. ¿Sí? Un niño, a partir del año de edad, debe tener al menos 5 comidas. 5 comidas, que quiere decir el desayuno, una merienda a media mañana, el almuerzo o la comida fuerte del mediodía, una merienda a media tarde, cuarto tiempo de comida, y el quinto tiempo de comida es una cena, que puede ser lo mismo del mediodía, pero quizás en una cantidad menor, digamos, ¿no? Entonces, estos 5 tiempos de comida se deben respetar, y se deben respetar los horarios, ¿de acuerdo? Papás que empiezan a alimentar a sus niños a la 1 de la tarde y son las 3 de la tarde y seguimos peleando con que queremos encajarles la cuchara en la boca y no termina de acabarse la comida. Grave. Los niños deben almorzar, por decirles, de 1 a 1:40 y ese es el tiempo del almuerzo. Comió, bien, no comió, se lo perdió. Porque los niños van a ir aprendiendo todo esto y si saben que pueden almorzar entre la 1 y las 3 de la tarde, pues se van a tomar el tiempo del mundo, ¿de acuerdo? En comer o alimentarse. En cambio, si yo sé que mi plato de comida se va a ir a las 2 de la tarde, pues trataré de terminar mi comida en ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora, otro error que cometemos los papás, vemos que no se acaba sus verduras, no se acaba bien sus vegetales, la carne la come hasta la mitad, no le gusta el pescado, etcétera, pero le gusta mucho, no sé, el yogur y algún cereal. Entonces, como no ha comido bien, inmediatamente después, ya, dale por lo menos que coma el yogur y su cereal, porque eso sí come bien. Entonces, por supuesto que este niño jamás va a sentir interés por los alimentos, porque sabe que un poquito después del almuerzo le van a ofrecer algo que sí realmente le gusta. Eso, que es el yogur con cereales, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo les digo a los papis en la consulta, manera de broma, es, si a mí me permitieran alimentarme de salteñas todos los días, pues lo haría y nunca almorzaría. Si sé que después del almuerzo me va a tocar un par de salteñas, pues quizá nunca almorzaría porque comería después lo que sí me gusta. Entonces, ese es otro error que hemos cometido todos los papás, ¿no es cierto? Tratar de darles los alimentos que sí les gustan porque no ha almorzado de la manera óptima o la manera adecuada. Tercer error común, almuerzo y un vaso de agua, ¿no es cierto? O refresco, peor si es una gaseosa. El estómago de nuestros niños tiene una capacidad determinada, y bueno, y el nuestro también, ¿no es cierto? Cuando el estómago llega a una capacidad X, el estómago manda un mensaje al cerebro y dice, basta de comida. Entonces, si el niño le pone un bocado, sorbo de agua, un bocado, sorbo de agua, y peor si es gaseosa, la capacidad del estómago llega muy rápido al tope, más con agua que con comida, y automáticamente el niño dice, ya, suficiente y dejo de comer. Entonces, no deberían consumir líquidos azucarados, peor gaseosas, durante el almuerzo, por ejemplo. El niño tiene que tener almuerzo y si ha terminado el almuerzo, sí, permitirle que consuma un poco de agua, un poco de un refresco hervido, un jugo hervido, etcétera, sin ningún problema. Pero una vez que ha terminado y no como apoyo para tragar el alimento sólido que está comiendo. Eso no debe ocurrir. Yo me imagino que un error que todos los papás hemos cometido. Y por último, no menos importante por esto, es el tema de las meriendas, que deben ser saludables. El único estimulante del apetito es la baja de azúcar en nuestro organismo. Si hay gente que trabaja y nos está escuchando gente que trabaja, pues va a entender muy bien este ejemplo. Nos levantamos en la mañana, tomamos un desayuno y nuestros niveles de azúcar están altos.
En el transcurso del día hacemos actividad, vamos a trabajar o estamos en las tareas de la casa, que quiere decir subir, planchar, lavar, qué sé yo. Nuestros niveles de azúcar empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¿Sí? Entonces llega el mediodía, ¿y qué nos pasa a nosotros adultos? 12 del mediodía, 1 de la tarde, ya estamos pensando en qué comer, porque nuestro organismo nos está pidiendo alimento, ¿sí? Entonces, mucha gente ya empieza a sentir olores en la calle, empieza a antojarse cosas en la calle, porque su organismo ya necesita energía. Es como un auto que se está quedando sin gasolina y bueno, nos avisa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros a media mañana comemos una salteña y tomamos una gaseosa? Nuestros niveles de azúcar vuelven a subir y llegamos a la hora de almuerzo, pues sí, muchas ganas quizás de almorzar, y si almorzamos, pues tal vez almorzamos medio por obligación, etc. Perdón, había una... ¿Aló? Sí, ¿Aló, perdón? sí. Una preguntita para el ejercicio. En el anterior diapositiva que me mostró, habían 95 mujeres que fueron atendidas. ¿De qué lugar era? Doctor, si puede volver a encender su micrófono, por favor. Y les pedimos, por favor, a toda la audiencia tener un poquito de cuidado con el tema de sus micrófonos para que no se conecten, por favor. Muchas gracias. Todavía no lo escuchamos, doctor. Está silenciado. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Ahora sí. Perdón, hemos tenido alguna cosa, todo ha estado bien hasta el momento, o sea, no ha habido problemas con la conexión, sonido ni nada. Todo perfecto, doctor. Solamente Okay. a una persona se le prendió el micrófono de la audiencia. Ah, ya. Ah, ok, perfecto. Yo no sabía si era alguna otra. No, Bueno, no. Bueno, entonces ya encajando un poquito en esto, ya casi no para terminar, pero ya con esta parte sí, les decía que estos alimentos que vamos a llamar los meriendas, si son alimentos que son altos en azúcar, pues obviamente van a condicionar que a la hora del almuerzo, pues nuestros niños no se alimenten, ¿no es cierto? Entonces, lamentablemente tenemos muchos niños que como merienda, pues gaseosas, cereales azucarados, y peor, si son golosinas, ¿no es cierto? Las abuelitas son expertas en este tema, por ejemplo, que las galletitas tal, que las waffles tal y demás. Y estos son alimentos que tienen azúcar, hacen que el nivel de azúcar de un niño suba, llega a la hora del almuerzo, se sienta, ve unas verduras ahí medio extrañas y una comida que más o menos, y pues no siente la necesidad de comer porque sus niveles de azúcar están altos. A diferencia de un niño que ha comido, por ejemplo, a media mañana una merienda saludable, media manzana, unas cuantas uvas, o sea, es decir, frutas o alguna merienda así saludable, pues sus niveles de azúcar van a estar bajos al momento de llegar a la hora del almuerzo y va a necesitar comer. Y lo que le pongamos, pues lo va a recibir con mejor agrado que si tiene niveles altos de azúcar por algo que ha comido, por alguna golosina que ha comido antes, y obviamente la alimentación a los papás se nos complica demasiado. Entonces, en resumen, decirles de que el medicamento mágico que nosotros queremos para alimentar a nuestros niños no existe, o el medicamento mágico que queremos para que le abra el apetito no existe. Son estos pequeños detalles que tenemos que tomar en Alguien me está silenciando, creo. ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, doctor. Adelante, por favor. Disculpas con Ya. el silenciamiento sin querer. Ok, no, tranquila. Bueno, entonces, en resumen, es básicamente lo que
lo que nosotros como pediatras debemos recomendar a los papás para empezar el tema de la alimentación, para qué hacer a partir del año de edad con nuestros chiquitos y que puedan comer de forma adecuada, qué podemos hacer para evitar estos problemas de alimentación. Una de las cosas que realmente son muy perjudiciales es que nosotros convirtamos la hora de la alimentación, la hora del almuerzo, en una tortura. Muchos de los problemas de obesidad, anorexia, bulimia, etcétera, se han originado en momentos traumáticos de la infancia, ¿no? O sea, estos niños a los cuales se los obligaba a terminar un plato de comida, estos niños a los cuales no se les permitía, lo voy a decir así, no se nos permitía levantarnos de la mesa si no habíamos comido absolutamente todo. Tengo otro micrófono prendido, creo. Para que solo tengan contacto. Tengo un micrófono prendido que... ¿Aló? Hola. ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? Es que tenía un micrófono prendido que estaba muy alto. Sí, doctor, acabamos de silenciarlo, mil disculpas. Ya, ok. Entonces, no convertir las horas de alimentos en una hora de tortura es una cosa que es importante también. Tenemos que tratar de hacerlos partícipes. Un niño va a alimentarse mejor si es él quien nos ayuda a escoger la fruta, si es el que nos ayuda a pelarla o a lavarla o qué sé yo. Entonces hay que hacerlos partícipes y hacer de que la hora del almuerzo sea una hora totalmente relajada, una hora en la que se pueda compartir en familia. Por supuesto que algo que también lo hemos hecho muchos papás, sentar a nuestro hijo a comer y prenderle el televisor medio para hipnotizarlo y que consuma todo lo que está en el plato, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que hay detalles y son cosas que tenemos que hacer para enseñarles, inculcarles buenos hábitos de alimentación y de seguro, tomando en cuenta alguna de estas recomendaciones, pues vamos a hacer de que la alimentación no sea un tormento para nuestros niños. Pero bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ya tiene más de 2 años, y ahora sí me preocupa realmente saber si mi niño está con problemas de nutrición o no. Ya sea porque no ha podido tomar leche materna de forma adecuada, ya sea porque no hemos podido, por diferentes razones, darle buenos hábitos de alimentación. ¿Cómo podemos hacer como papás para darnos cuenta si nuestros niños están con algún problema de nutrición, sin que sea el pediatra necesariamente el que nos tenga que decir? Porque obviamente si yo llevo a mi niño a la consulta pediátrica, el pediatra lo va a pesar, lo va a medir, va a ver unas tablas y nos va a decir, señora, a su niño le falta 1 kilo, 2 kilos, tiene una desnutrición leve o tiene solamente bajo peso, o algo que estamos viendo con mucha frecuencia en estos últimos años, que son problemas de obesidad. Problemas de obesidad que también, déjenme decirles, papás, que se originan en estos primeros meses, primeros años, y que después va a tener repercusión también a lo largo de la vida. O sea, tan malo es que le falte peso como que le sobrepeso, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, el pediatra obviamente nos podrá decir en un control regular si le falta peso, no le falta peso, cuánto peso le falta, etcétera, y quizás darnos alguna de las recomendaciones que hemos hablado. Pero yo como papá, ¿cómo me puedo dar cuenta? ¿O por qué, o en qué momento debería yo ir al pediatra para decirle, me preocupa mi hijo porque creo que tiene problemas de nutrición? Y no es, escúcheme bien, no es una buena forma compararlo con otros niños. Mamá, ¿por qué me estás trayendo a tu hijo? Lo que pasa, doctor, es que él tiene un primito de la misma edad, pero su primito es más alto y es más gordito. Cada niño es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, compararlo con otros niños, que pueden ser familiares, pueden ser hermanos. Doctor, es que el hermanito mayor, a la edad que tenía mi hijo, ya pesaba 20 kilos y mi hijo me preocupa. No, esa no es una buena razón. ¿Cómo podemos hacer como papás y darnos cuenta de que debemos empezar a asistir o pedir una consulta médica para establecer esto? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que nuestro niño ya de 4 años empieza a tener un cansancio excesivo. ¿Qué quiere decir? Ya no juega como antes. Antes estaba corriendo, saltando todo el día, pero ahora lo vemos que hace una actividad e inmediatamente se empieza a cansar.
Este cansancio fácil o el cansancio rápido que vemos en los niños pequeños puede deberse a un problema de anemia, por ejemplo, ¿no? Estos niños que quizá han tomado pecho hasta el año o un poco más del año, son niños que de repente no han recibido suplementación de hierro, por lo tanto, de seguro que han hecho anemia. No les gusta mucho la carne, por lo tanto, no, como que no consume mucha carne. A los vegetales verdes le hace caras y tampoco los consume bien. Entonces, hay una alta probabilidad de que este niño tenga carencia de hierro, por lo tanto, anemia. Y no nos olvidemos que los glóbulos rojos es como la gasolina de nuestro organismo, ¿no? Si tenemos bajos niveles de glóbulos rojos, pues es como un auto que tiene poca gasolina, no va a funcionar correctamente. Entonces, el cansancio fácil o el cansancio extremo o ese niño que tiene tendencia a dormirse en todo momento, es, doctor, ve una película y a los 2 minutos o 5 minutos se duerme, está haciendo tareas y se duerme sobre la... Quizás este niño esté con algún grado de anemia y esta sea una causa por la cual él está así. Obviamente, en este caso, lo que corresponde es primero verificar que realmente tenga anemia. Esto se puede hacer simplemente, fácilmente con un examen de laboratorio. Se pide una determinación de hematocritohemoglobina y ahí, en función a eso, el pediatra pues, tendrá que recomendar una suplementación, ya sea de hierro, vitamina B12, ácido fólico muchas veces, para poder corregir esta deficiencia de hierro. Otro síntoma que debe llamarnos la atención como papás y que nos debe hacer pensar en que quizá el niño no se está nutriendo de forma adecuada, es de que empiecen a hincharse los piecitos y las manos, ¿no? Entonces, de pronto vemos en la mañana y el piecito está como una pelotita, o sea, bien hinchado. Y quizás en el transcurso del día esto desaparezca y en la noche uno lo ve y el piecito está normal, o la manito que estaba hinchada en la mañana está normal. Y como se pone normal, pues ya no le damos mucha importancia. Pero sí es importante porque cuando baja nuestro nivel de proteínas en el organismo, entonces empieza a fugarse líquido, se llama, a los lugares de extremidades superiores e inferiores, por ejemplo, ¿no es cierto? Quizás a muchos de ustedes les ha pasado, nos ha pasado que cuando estamos mucho tiempo de pie, se nos hinchan los pies, ¿no es cierto? Y los zapatos empiezan a apretar, etc. Un fenómeno muy parecido ocurre en los niños cuando su nivel de proteínas es bajo. ¿De acuerdo? El nivel de proteínas es bajo y se empiezan a hinchar los piecitos o se empiezan a hinchar las manitos. Pero en el transcurso del día, ese líquido que produce la hinchazón se reabsorbe y en la tarde, noche, el niño está normal, no le molesta, no le duele, y por esas razones que quizá no le damos mucha importancia, pero sí es un dato de capital importancia para pensar en que nuestro niño puede tener un problema de nutrición. Después, niños que de pronto se les desprende muy fácilmente el cabello o tienen uñas muy quebradizas, es otro síntoma que nos debe hacer pensar también en que quizás estamos frente a un problema de nutrición. Esto en niños mayores de 2 o 3 años, porque a diferencia de ellos, los recién nacidos, por ejemplo, deben perder más o menos entre 50 y 100 cabellitos por día. Entonces, eso no quiere decir que tenga problemas de nutrición. El cabellito de vientre es muy delicado y se debe caer en los primeros meses y luego salir el cabellito definitivo, digamos. Pero ya si mi niño tiene 2, 3, 4 años y veo que el pelito es muy quebradizo o que las uñas se le parten o se le quiebran con mucha facilidad o tiene problemas en la piel que pueden ser secundarios a una deficiencia de zinc, por ejemplo, se escalda con mucha frecuencia, etcétera, es otro síntoma que nos debe orientar, nos debe llamar la atención para que nosotros podamos acudir al pediatra y saber si realmente mi niño tiene o no tiene problemas de nutrición. La diarrea persistente, por ejemplo, ¿no? O estos niños que tienen diarrea muy seguida. Sabemos que a partir de los 6, 7 meses los niños se llevan todo a la boca y es una forma de aprendizaje y de conocer muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, las diarreas en esta etapa son esperables. Pero si mi niño ya tiene 2, 3 años o 4 años y de pronto es que doctor le da diarrea a mi hijo cada mes, ¿sí? Entonces, esto ya no es algo normal, ¿no es cierto? Y probablemente esto se deba a que a nivel gastrointestinal nos está faltando algunos micronutrientes derivados de una mala alimentación y esta sea la causa por la cual nuestro niño tenga diarreas frecuentes. Problemas de caries, por ejemplo, ¿no? Otra cosa que
nos debe hacer pensar en que puede haber un problema de nutrición, ¿no? Revisamos al niño, nosotros como papás vemos y de pronto vemos que una muelita ya está muy picada o esta muelita ya se le ha roto, el niño viene y dice, papá, se partió mi muela, y viene con un pedacito del diente y se ha roto mi muela. Entonces nos fijamos y sí, hay dientes que están muy lastimados, tienen muchas caries. Esta también puede ser una manifestación de una mala nutrición. Puede ser carencia de calcio, por ejemplo, no toma mucha leche, etcétera, y esto hacer que no solamente los dientecitos, los huesitos sean un poco más frágiles, ese tipo de cosas. Entonces, nos debe todo esto orientar a que debemos consultar inmediatamente para establecer si realmente vemos o no vemos, o nuestro niño tiene o no tiene problemas de nutrición. Cuando hablaba de problemas de la piel, es muy frecuente, por ejemplo, que algunos niños tengan enrojecimiento periorificial se llama, es decir, las famosas escaldaduras del año a los 2 años. Doctor, mi hijito vive escaldado. Entonces nos fijamos, lo pesamos al niño y resulta que tiene bajo peso, hay un problema de nutrición y este niño puede estar teniendo una deficiencia de zinc. Es la que puede condicionar que nuestro niño necesite una suplementación, ¿de acuerdo? Entonces, estos aspectos son los que deben llamar mucho nuestra atención, ¿de acuerdo? Problemas cognitivos, por ejemplo, con eso creo que vamos a ir cerrando un poquito este tema. Me gustaría escuchar preguntas, comentarios respecto a este mismo tema. Problemas cognitivos me refiero a cuando el niño no retiene muchas cosas en la memoria, tiene problemas en el colegio, los papás ya han sido alertados 2 o 3 veces porque el niño se duerme en clase, fatigado, etcétera. Entonces, esta puede ser una de las causas, puede ser una llamada de atención de que nuestro niño está con algún grado de desnutrición y esto va a meritar una consulta para que esto se pueda confirmar. Entonces, como verán, y quizás yo quiero resumir un poco esto, diciéndole que estos problemas de nutrición pueden causar muchos problemas a nuestros niños y problemas que no se van a resolver en el primer, segundo, cuarto año. No hay mamás que me dicen, doctor, no me preocupa su peso, porque yo también a su edad era muy flaquita y resulta que a mis 10 años. Entonces, esto no debe ser una razón para que nosotros dejemos pasar por alto el tema de nutrición. Cuando un niño tiene problemas de nutrición en los primeros años, esto va a repercutir en toda su vida. Y como les he dicho, si yo tengo un niño desnutrido que entra al colegio y no tiene un buen aprovechamiento escolar, no esperemos de que este niño pues vaya a tener un buen aprovechamiento y un buen rendimiento universitario, digamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que nosotros podemos condicionar el futuro de nuestros hijos no nutriéndolos bien. Hace unos años se publicó un artículo que causó mucho revuelo en la comunidad médica donde decía que los niños que recibían suplemento de hierro, por ejemplo, tenían un coeficiente intelectual que era mayor al de los niños que no recibían suplementación con hierro. Claro, no estoy hablando de que uno tenía 100 y el otro 200, no. O sea, pero 100 puntaje por 1 o 2 puntos, había una diferenciación entre los niños que recibían hierro y los que no recibían hierro. Fíjense qué importante. Entonces, si yo quiero tener un niño al que después quiero que tenga un buen aprovechamiento escolar, que rinda bien, que tenga buenas notas y demás, es pues un niño al que yo tengo que cuidar desde pequeñito y tengo que, como un arbolito, por ejemplo, ¿no es cierto? Si quiero tener un arbolito grande, frondoso, con fruta, lo que quiera, pues ese arbolito lo tengo que cuidar, lo tengo que podar, lo tengo que abonar, etcétera, ¿no es cierto? No voy a esperar simplemente que el agua de la lluvia lo riegue y pare de contar. Entonces, esperando que mi niño tenga esas ventajas más adelante, tengo que preocuparme de la alimentación, desde que esta empieza, y esta empieza con la leche materna. Entonces, esto es extremadamente importante. El tema de la suplementación de hierro, el tema de la lactancia materna es algo que lo debemos tener siempre en mente. Y les repito, pensando en que estos problemas pueden repercutir a lo largo de la vida de nuestros niños. Es lo que tengo para comentarles por el momento. No sé si podemos empezar o quieren empezar con una ronda de preguntas respecto a este tema en particular, o si hay alguna cosa, algún tópico que
que quisieran que podamos ampliarlo tal vez. De manera, el tema de la nutrición es un tema en el que nos puede llevar semanas hablar, ¿no es cierto? Pero hemos tratado de resumir un poquito lo que son los temas más frecuentes, digamos, en la consulta pediátrica de control de niños sanos. Así es, doctor, como usted lo ha dicho, este tema da para mucho más, por lo que también reiteramos la invitación a toda la audiencia que nos está siguiendo. Durante estas 4 semanas que siguen, vamos a seguir con los momentos NutriKids todos los jueves hablando, y vamos a tener una sesión abierta que va a ser una consulta abierta, donde van a estar 3 de nuestros expertos invitados, que es de aquí 2 jueves, donde ustedes van a sentirse, van a tener la libertad de hacer muchas más preguntas de manera más directa a nuestros invitados. Así que muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido muy, muy interesante todo lo que nos ha compartido. Hay muchas preguntas. Voy a empezar a hacerlas para que podamos ir avanzando. Bueno, Claro que sí. Tenemos la pregunta de Lenny Huanca. Dice, me gustaría saber cuáles serían las desventajas de dar líquidos a los niños entre bocados del almuerzo. Lo que hemos comentado, totalmente perjudicial, ¿no es cierto? Porque lo único que esto condiciona es de que la barriguita del bebé o del niño se llene muy rápido con líquido y automáticamente el estómago, cuando llega a una capacidad determinada, manda un mensaje al cerebro y dice, basta de comer. Entonces, si nosotros acostumbramos a nuestro bebé bocado de alimento, sorbo de agua, bocado de alimento, sorbo de agua, se va a llenar muy rápido la barriguita y obviamente lo que va a comer de alimento sólido es muy poquito. Gracias, doctor. Aquí hay una pregunta que, mire, yo igual la he escuchado muchas veces y creo que mucha gente de la que está acá tiene esa duda, ¿no? Dice, Nasira nos dice, doctor, tengo un niño de 2 años y 4 meses que solo dice como 5 palabras, aunque se hace entender muy bien con señas. Y me dicen que esto es porque le doy palta y queso. ¿Esto es real? No, bueno, definitivamente no. Nosotros le decimos, son leyendas urbanas. No tiene nada que ver la palta con el tema del habla, ¿de acuerdo? Normalmente a esa edad un niño pues dice muy poquitas palabras y sin pretender entrar en un tema que no nos corresponde, el niño va a hablar cuando tenga que hablar. ¿No es cierto? Y lamentablemente la pandemia nos ha perjudicado mucho porque los niños para aprender a hablar tienen que estar en un ambiente, socializar con otros niños. Lamentablemente, ¿no? Los papás en la casa, a nuestros niños los atendemos al pensamiento. Es decir, el niño dice upa y yo sé que tengo que alzarlo a mi hijo. Mi hijo dice ñam ñam y sé que tengo que darle leche. Entonces, mi hijo no necesita, no tiene la necesidad de hablar. Cuando los niños van a los centros de cuidado diurno, donde están en relación con otros niños, entonces, claro, el cuidador allá no lo entiende al pensamiento como nosotros. Ese niño debe esforzarse por hablar, así que la mami no se preocupe, el tema del habla se va a regular. Es más, le puedo decir y sin temor a equivocarme que cuando empiece a hablar mamá no va a saber cómo callar después a su hijito, así que disfrute este momento. Y por supuesto que la comida no tiene nada que ver con aquello, ¿no es cierto? Muchas abuelitas también dicen de que si un niño consume queso, pues no va a hablar bien. Yo a una abuelita le dije en la consulta, entonces si esto fuera así, deberíamos darle al niño como a los loritos, ¿no es cierto? Para que aprendan a hablar miguitas sopadas con un poquito de vino. Eso les dan a los loritos para que supuestamente aprendan a hablar. Pero no tiene ninguna relación, no hay ningún alimento que pueda interferir con el tema del habla, ni nada por el estilo, así que no se preocupen. Ok, ahí resolvemos una leyenda urbana para todos los que les gustaban este tema. Bueno, acá otra pregunta de Mili nos dice, ¿qué meriendas, desayunos le puede recomendar para darle a su pequeña? Bueno, este es un tema que es, a ver, no existe pues un desayuno que sea universal. Sería bueno agarrar y decir, todos los niños deben desayunar un vaso de leche, tal y tal cosa, ¿no es cierto? Está también en función a los hábitos que tengan la familia, ¿no es cierto? Por eso no me he animado a hablar de alimentos en especial, porque nos pasa, ¿no es cierto? Mamá, ya puedes darle a tu bebé carne y tal. No, somos en la casa vegetariana. Obviamente vamos a tener hábitos y demás. Lo que sí podemos decir de manera global es de que un buen desayuno debe estar compuesto por leche, una pieza de fruta, que puede ser la que ustedes elijan, por supuesto, una pieza de fruta, y además algo de carbohidratos. Carbohidratos quiere decir
puede ser un pedazo de pan blanco, puede ser una tostada, puede ser alguna otra cosa, algún otro alimento preparado, pero debemos tratar de que contenga por lo menos estas tres cosas: leche, fruta y algún carbohidrato. Obviamente, si hablamos de cereales, tenemos que tratar de que sean cereales no azucarados, ¿de acuerdo? Las hojuelas de maíz, por ejemplo, que no vienen con cobertura, que no vienen con azúcar añadida y todo eso, una buena fuente de carbohidratos. Algunas vienen fortificadas con vitaminas, etcétera, pero debemos tratar de no utilizar estos que vienen con chocolatados, con azúcar añadida o con diferentes sabores, etcétera, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra consulta de Zoraida, dice, ¿la miel estaría considerada como azúcar? Por la época de invierno, yo acostumbro a darles a mis niños agua con miel y limón y luego les doy la merienda de la mañana. ¿Cree que estoy perjudicando con el apetito que tienen en el almuerzo? La miel, por supuesto, que tiene un alto contenido de azúcar, es un alto contenido de azúcar, pero a diferencia de, por ejemplo, el azúcar blanca, que es azúcar refinada, la miel tiene un proceso de transformación y de metabolismo muy rápido en el organismo. Entonces, pero definitivamente, altas cantidades de miel, por ejemplo, 1 o 2 horas antes del almuerzo, va a hacer que el niño tenga niveles altos de azúcar. No creo que la mamá lo esté perjudicando si usamos, por ejemplo, la miel para endulzar alguna cosa que el niño se va a comer, digamos, o se va a tomar. Hemos hecho un refresco hervido de alguna fruta o de algún jugo, y si yo en vez de ponerle 3 cucharillas de azúcar le pongo 1 cucharilla de miel, pues está perfecto, porque solamente lo estoy usando para endulzar un poco aquel alimento, y eso estoy seguro que no va a perjudicar en el tiempo de alimentación. Tomando en cuenta, por supuesto, por darles un ejemplo, que esto no sea a las 12 del mediodía y que media hora después tenga que darle su alimento. Si van a pasar más de 2 o 3 horas desde que ha comido esta miel que le está dando la mamá por el invierno, que me parece espectacular, pues los niveles de azúcar otra vez han bajado y el niño no debería tener problemas para alimentar, así que creo que la mami no lo está haciendo mal desde ningún punto de vista. Excelente, doctor. Tenemos una pregunta de Raquel. Dice, ¿cuántas veces se debe dar papillas a los bebés a partir de los 6 meses? Una sola vez. El inicio de la lactación, como hemos dicho, el niño a los 6 meses empieza a comer. La recomendación es papilla una sola vez al día. Estamos hablando de buenos hábitos, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación es tratar de alimentarlo siempre a la misma hora y tratar de alimentarlo en el mismo lugar. Una sola vez al día a partir de los 6 meses. A los 7, 8 meses ya el niño puede comer una vez su comida del mediodía y 2 meriendas, una media mañana y otra media tarde. Pero de inicio, una sola vez al día, les repito, de preferencia a la misma hora, en el mismo lugar, para que el niño vaya creando un hábito de alimentación. ¿Sí? Pasado unos meses, cuando yo siente a mi niño en su sillita o en el lugar que he destinado para que coma, cuando le ponga el plato enfrente, cuando le ponga el babero, incluso el niño ya sepa que todo esto significa comer. ¿No es cierto? Entonces, de preferencia, les repito, tenemos que tratar de hacerlo a la misma hora, de ser posible todos los días, en el mismo lugar, para que se vaya formando este concepto, ¿no? Excelente. Mili nos consulta que se le hincha mucho su barriguita a su hija de 4 años. ¿Cómo podría ayudarla? Bueno, tenemos que establecer a los 4 años si tiene diarreas frecuentes o no, si las deposiciones son muy ácidas o no. Una de las cosas que puede condicionar este hinchazón de la pancita, digamos, es una mala tolerancia a la lactosa, por ejemplo. ¿Sí? Hay niños que tienen una mala tolerancia, sin que esto quiera decir alergia a la lactosa, que muchas mamás piensan que el niño es alérgico a la lactosa, pero puede tener una cierta intolerancia y hacer de que la leche normal le genere mucha producción de gasecitos y por esto se hincha el estómago. Pueden ser parásitos, pueden ser muchas otras causas, digamos, ¿no? Pero quizás yo empezaría por recomendarle a la mamá que le dé tal vez una leche deslactosada y ver cómo se comporta en un par de semanas, y si la molestia, la hinchazón del vientre persiste y demás, bueno, habrá que hacer, como les digo, otros exámenes como búsqueda de parásitos, etcétera, para darle el tratamiento correspondiente. De acuerdo. Melvi consulta, ¿cuán recomendable es darle soya a los niños? Bueno, depende. La soya, si se la damos como una leguminosa en su comida, pues está perfecto, digamos. Y no solamente la soya, la lenteja,
el poroto, el garbanzo, son alimentos que tienen un alto contenido proteico. De hecho, las personas que practican el veganismo o los vegetarianos, como no consumen carne, una de sus principales fuentes de proteína es la soya y las lentejas y los porotos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, si la mami se refiere a la leche de soya, pues la leche de soya tiene algunas indicaciones muy precisas. Los niños que tienen cierto tipo de alergias, etcétera, pueden beneficiarse consumiendo soya. Los niños que a veces sufren de problemas de estreñimiento y sufren estreñimiento porque no consumen fibra, porque tienen un bajo consumo de verduras y de frutas, etcétera. Entonces, estos niños a veces se benefician con darles leche de soya en reemplazo de lo que es la leche de vaca. Ok. Hay una consulta de Lisette que dice, ¿hay alguna razón por qué los niños coman tierra? Sí, esto es una enfermedad. No necesariamente la tierra. Se ha visto principalmente cuando los niños andan en busca de el yeso o del estuco. Esto se llama pica y son niños que generalmente tienen una deficiencia de hierro en su organismo. Y el organismo, en todo lo sabio que es, pues trata de buscar en otras fuentes. Y sí, son niños que de pronto uno los ve al lado de la pared y con la uñita sacándole el estuco o el yeso a la pared y poniéndosela a la boca. Esto es una enfermedad, se llama pica y debe ser tratada con una suplementación de hierro. Bueno, vamos a leer las últimas dos preguntas por cuestiones de tiempo. Les agradecemos a todos los que han dejado su consulta. Y no se olviden que de aquí 2 semanas vamos a tener una sesión específicamente de consultas. Heidi nos consulta, doctor, bueno, le pide una recomendación para nutrición de niños de 12 a 13 años que están entrando en la adolescencia. Este es otro grupo etario, es un grupo que, bueno, como les digo, podríamos hablar mucho tiempo sobre nutrición. Los niños en esta edad están en una etapa que nosotros llamamos de un catabolismo muy alto, es decir, están en un desarrollo donde su organismo aumenta el metabolismo al 300%. Entonces, de pronto la mamá acude y dice, doctor, o sea, que es increíble, mi hijo se come 3 marraquetas con su desayuno y a media mañana, si no encuentra algo que comer, me come a mí y a la hora de almuerzo, como si no hubiera comido nada en 3 días, devora todo. Es una etapa donde el metabolismo está súper acelerado, entonces es un momento en el cual nosotros debemos tratar de administrar en la dieta más proteína y carbohidratos que grasas. ¿Por qué más proteína? Porque esto es lo que va a ayudar a formar tejido, carne, pollo, huevo, pescado, leche, queso, mantequilla, yogur, etcétera, que son alimentos con alto contenido de proteína. Esto va a ayudar a la formación de tejido y que el niño continúe su desarrollo de forma adecuada. Podemos aumentar la cantidad de carbohidratos en este tiempo porque como el metabolismo está acelerado, es como un auto que está yendo a muchas revoluciones, entonces consume muy fácilmente los carbohidratos que le podamos dar. Si ponemos esa misma dieta, por ejemplo, en una persona de 25 o 30 años que tiene el metabolismo más lento, lo único que va a hacer es engordar. En cambio, si a este niño le damos un alto contenido de proteínas y carbohidratos principalmente, vamos a favorecer que tenga un buen desarrollo sin que esto sea un riesgo para que él suba desmedidamente de peso o empiece a engordar de mala manera, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor. Y cerramos esta parte de las preguntas con una interrogante que nos hace Gio Chávez, que dice, ¿qué alimentación debe tener un niño que tiene talla baja? El tema de talla baja es otro tema que igual podríamos hablar mucho tiempo de talla baja, pero se lo voy a resumir y quiero que lo voy a hacer con muchísimo respeto, quiero que me entienda. Yo tenía un profesor que decía, los papás chihuahuas tienen hijitos chihuahuas. Los papás grandaneses tienen hijitos grandaneses. Si a un hijito chihuahua le damos mucha comida, no lo vamos a volver un grandanés, lo vamos a volver un chihuahua gordo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero ejemplificar con esto? De que a un niño, si le damos más comida, pues no lo vamos a hacer crecer, lo vamos a hacer engordar. ¿De acuerdo? Y la talla baja es un problema muy común en nuestro medio y la talla baja está dada
No porque quizás el niño no, obviamente, ojo, quiero dejar bien claro esto. Un niño con una desnutrición crónica, que quiere decir que es un niño que está desnutrido durante mucho tiempo, sí va a tener talla baja. Por supuesto que va a tener talla baja, pero esto estamos hablando de un problema, de una enfermedad que lleva no una semana, no un mes, no 3 meses, sino es un niño que tiene una desnutrición crónica y que la desnutrición crónica lo va a llevar a tener una talla baja. Pero el 90% de nuestros niños con talla baja en nuestro medio es una talla baja que se llama talla baja familiar. ¿Qué quiere decir? Que o la mamá o el papá o los abuelos paternos o los abuelos maternos tienen talla baja. El niño ha heredado esos genes de talla baja y va a tener un tamaño menor al que tiene otros niños de su edad. Pero créanme, papás, que esto no va a mejorar con darle más comida, es decir, si realmente la comida nos hiciera crecer, muchos que tenemos gusto por la comida mediríamos 1,80 m y eso no es así. Y a raíz de esto va también de la mano, por ejemplo, algo que se ha puesto muy de moda en los últimos años tal vez, la suplementación de zinc. Pues muchas mamás vienen a consulta solamente para que les recomendemos qué tipo de zinc o qué jarabe de zinc pueden tomar porque han escuchado de que esto los va a hacer crecer y demás. Esto no existe. No existe un medicamento que los haga crecer. El zinc es muy bueno, sí. ¿Podemos darle suplementación de zinc a nuestros niños? Por supuesto, como podemos darles calcio, como podemos darle hierro, como podemos darles... El zinc es muy importante para mejorar las defensas gastrointestinales y pulmonares. Pero definitivamente, papás, el suplemento de zinc no nos va a ayudar a crecer. Todos tendríamos hijos, hoy mediríamos 1,80 si realmente el zinc fuera el medicamento mágico que nos va a hacer crecer, ¿no es cierto? Pero eso no existe. Lo mismo, la alimentación de un niño con talla baja tiene que ser normal. No hay una comida especial que lo vaya a hacer crecer a este niño con talla baja. Excelente, doctor. Aquí nos están llegando unas felicitaciones para usted por su tiempo, por todo el conocimiento que ha brindado en esta sesión. Así que muchísimas gracias. Realmente estamos todos con sed de aprender muchísimo más. Y bueno, para ir finalizando ya nuestra segunda sesión de NutriKids, yo quiero compartirles algo importante también para que ustedes también nos puedan apoyar con sus diferentes contactos, con sus diferentes familiares. Me avisan, por favor, si están viendo mi pantalla. Perfecto, los voy a invitar a todos nuevamente a poder, por favor, ingresar a unete.worldvision.bo/NutriKids, donde van a encontrar el calendario de todas las sesiones que estamos teniendo los jueves y donde van a poder registrarse para poder recibir sus regalos que tienen al finalizar las sesiones y también recibir las grabaciones de estas sesiones. Si ustedes no se registran, lamentablemente no les va a poder llegar el link para que puedan volver a ver y poder volver a repasar todos estos temas. Entonces acá ustedes pueden ingresar a la página, acá tenemos una presentación de lo que trata también esta campaña, esta iniciativa que nace desde World Vision para poder apoyar en este tema tan importante que estamos conversando, que es poder nutrir mejor a nuestros niños y niñas. Y en esta primera etapa nuestra meta es llegar a apoyar a 3,000 niños y niñas que están situados en 2 zonas en Santa Cruz, en el plan 3,000 y en algunos barrios de Cotoca. Así que los invitamos que cuando ustedes tengan tiempo, por favor puedan entrar y puedan ver todo lo que va a incluir un NutriKit que va a recibir uno de nuestros niños, ¿no? Vamos a tener en la caja que van a recibir una caja de cereales a base de harina, de maíz, de trigo, una caja de barras de energéticas a base de amaranto, de quinoa, un pack de muesli a base de harina de trigo, harina de maíz, de trigo, de haba también, un jarabe de zinc y unas chispitas nutricionales que también todo esto va a incluir su pack NutriKit, además de todo lo que es el conocimiento que les vamos a brindar a las familias en cuestiones de nutrición. La siguiente sesión del próximo jueves los invitamos a poder hacerlo de manera más práctica. Vamos a tener también la presencia de una coach en nutrición que va a estar enseñándonos diferentes recetas fáciles para que ustedes puedan aprender y hacer junto a sus hijos. Y aquí abajo, como les mostraba, está todo el cronograma donde van a poder, tienen toda la agenda de las diferentes sesiones de cada jueves. Aquí pueden registrarse. Y acá está el botón de donación, donde todos sus aportes serán bienvenidos. Cada NutriKit tiene un costo de 60 bolivianos. Ustedes con esa donación van a poder hacer llegar un NutriKit a uno de los niños que realmente lo necesitan. Y bueno, con esta información, ahora sí, vamos a entrar a un sorteo, como hemos prometido al inicio de esta sesión.
Vamos a regalar una teleconsulta de acá, que muy amablemente el doctor Carlos nos está donando para una persona. Y les pido, por favor, si la persona que sale elegida no tiene un niño chiquito y quiere donar ese espacio a otra persona, puede poder hacer. Doctor, más o menos de qué edades nos recomendaría que usted atendería en esta sesión, o no importa la edad. Mira, ningún problema, con todo gusto. Los niños menores de 5 años, que son siempre nuestra prioridad, creo que son los donde nosotros tenemos más chance de poder incidir en este tema de la nutrición. Entonces, y no solamente para consultas sobre tema de nutrición, es decir, vamos a colaborar también con las personas que han participado. Me alegra ver un número tan alto de papás que se hayan interesado por este tema. Entonces, respecto a una consulta general, pues encantado de poder colaborar con esto también. Perfecto, doctor. Entonces, bueno, habría abierta la sesión para todos los que tengan hijos y si alguno no tiene y quiere donar, si es que sale, pues bienvenido. Entonces, doctor, le pido que por favor nos dé un número al azar del 1 al 76. 33. 33, muy bien. Aquí voy a pedir a mi compañero Guido que me apoye para contar que esté todo correcto. Obviamente no vamos a contar desde nosotros que somos los administradores. Vamos a contar desde el número 4, que es Aide. Número 33. 1, 2, 3. Perfecto, yo lo cuento. Perfecto, Guido nos está ayudando ahí contando al número 33. Vamos a darle el regalo. Y bueno, doctor, para que usted vaya cerrando esta sesión, por favor, sus últimas palabras. Bueno, pues nada más agradecer mucho a World Vision por esta campaña que está realizando. Israel Muñoz. Realmente no tenemos muchas veces como profesionales en salud, como papás, no tenemos la conciencia de cuánto daño podemos hacer a un niño si este niño no tiene un buen acceso a una nutrición óptima. Estamos viendo de que los problemas de nutrición que empiezan en etapas tempranas de la vida puede repercutir incluso hasta edades adultas. Nosotros, si queremos a nuestros hijos, si queremos a nuestros niños, tenemos que tratar de propiciarles una muy buena nutrición para que más adelante ellos sean buenos alumnos, que tengan un aprovechamiento y un rendimiento en la escuela que sea óptimo, y esto probablemente más adelante los va a catapultar a ser buenos estudiantes universitarios, buenos profesionales. Entonces, este apoyo que está dando Visión Mundial a estos niños en Santa Cruz me parece invalorable. Yo quiero llamar a todas las personas que ahora están participando, que compartan este emprendimiento con todos los amigos, familiares cercanos. No se trata de solamente compartir memes graciosos, sino también cosas como estas, ¿no es cierto?, que de pronto van a tener un impacto importantísimo en la vida de nuestros niños. Si nosotros podemos, como lo está haciendo Visión Mundial, World Vision ahora, podemos ayudar con el NutriKids a niños, si podemos mejorar la nutrición de 10 niños, estamos empezando a cambiar nuestro país, estamos empezando a darle un futuro mejor a nuestros niños, y créanme que eso es algo que es digno de ponderar. Mis felicitaciones a World Vision, agradecerles por la invitación y decirles que obviamente estoy a sus órdenes para lo que gusten. Muchísimas gracias, doctor. Realmente quedamos muy agradecidos por todo el conocimiento, por toda su predisposición desde el primer momento en que lo contactamos y lo invitamos a ser parte. Usted no dudó en sumarse, y así como está invitando a todos los que nos están viendo en este momento a sumarse, pues también les hacemos extensiva nuevamente esta invitación. Compartan esta información a sus primos, sobrinos, cuñados, socialicemos lo que realmente es positivo, ¿no? Así que los animamos a que puedan ayudarnos también a que esta campaña llegue a mucha más gente y el próximo sábado seamos más personas reunidas en estas salas. Y ahora sí, tenemos a nuestro ganador, que es Israel Muñoz. Muy bien, muchísimas felicidades al papá Israel Muñoz. Te pedimos, Israel, por favor, dejar tu celular en el chat para que podamos contactarnos contigo y poder hacer agendar la reunión. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y, como les he recomendado, nos vemos el próximo jueves en otra nueva sesión en vivo. Gracias, doctor, por su tiempo. Bendiciones para todos.
Gracias, doctor, y gracias a todos los participantes. Hasta el próximo jueves. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias, doctor. Felicidades. Felicidades a la organización también. Gracias.